Buenos días, hermanos. Qué bueno es poder volver a estar un domingo más juntos, alabando, glorificando a nuestro Señor, cantando sobre quién es Él, aquel que es poderoso para hacer milagros, para hacer camino donde sinceramente nosotros no podemos hacer, y si no es por Él no podemos transitar. Pablo sabía esta realidad, así como muchos de nosotros también conocemos esta verdad. Durante los miércoles normalmente que tenemos nuestro culto de oración hablamos y compartimos los milagros que el Señor hace en nuestras vidas. El año pasado Manolo y Fina agradecían porque tenían un viaje a México. Esta vez han sido ellos los visitados. Hemos estado orando también por la salud de diferentes personas y hemos podido ver cómo el Señor va aliviando y va sanando los cuerpos. Hemos estado orando también por los campamentos. Llevamos uno de los muchos que hay en verano, pero ya hay uno concluido y muchos corazones tocados por el Señor. Qué bueno es saber que Dios obra, que Dios siempre está al mando de su iglesia. Esto es así, esto es la realidad. Si la iglesia lograse subsistir por sí misma, eso no sería ni por 2 horas. Pero es porque el Señor lidera a la iglesia que ésta crece y puede avanzar. Él es el Señor de la iglesia, Él es el dueño de la iglesia porque la iglesia nace de su corazón. Y el apóstol Pablo lo tenemos de viaje. Hemos estado viendo su segundo viaje misionero. Hoy concluiremos este segundo viaje misionero. Hoy veremos cómo termina este segundo gran viaje del apóstol Pablo. Segundo de varios, ya hemos visto el primero. Y para eso te pido que me acompañes al libro de los Hechos, versículo 1 del capítulo 18. Hechos 18. Y podemos recordar también cómo el apóstol Pablo y sus acompañantes durante varios momentos en varios diferentes lugares tenían una estrategia muy clara y era ir y compartir el evangelio a todos aquellos que estaban a la espera del cumplimiento del Mesías, a los judíos, pero como de la misma manera recibían oposición muchas veces de parte de estos, de los judíos. Por eso te pido que me acompañes a Hechos 18 del 1 al 5. Después de estas cosas, de todo lo que ocurrió en Atenas, Pablo salió de ahí y fue a Corinto. Ahí halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto. Hacía poco se había venido de Italia junto con Priscila su mujer, porque Claudio había ordenado que todos los judíos salieran de Roma. Pablo fue a verlos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos trabajando juntos, haciendo tiendas de campaña. Todos los sábados debatía en la sinagoga y lograba persuadir a los judíos y a griegos. Y cuando Sila y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado de entero a la predicación de la palabra, dando testimonio solemne entre los judíos de que Jesús es el Cristo. Hemos estudiado a conciencia lo ocurrido en Atenas, cómo Pablo de una manera bastante admirable toma la realidad de este pueblo para llevarlos a Cristo Jesús, para que ellos entiendan que el único y soberano Dios es Cristo y en ningún otro hay salvación, que hay que arrepentirse de los pecados, que hay que volverse al Señor. Pero Pablo tuvo que salir de ahí. Pero va a Corinto. Y en Corinto se encuentra con Aquila y Priscila. Estas dos personas que, si estudiamos la Biblia vemos que aparecen en algunos otros libros porque se convierten en líderes de la iglesia, se convierten en personas que el Señor utiliza para el crecimiento de la iglesia. Y compartían el mismo oficio. Ambos, tanto Priscila, Aquila y Pablo, hacían tiendas de campaña. Pero no nos engañemos, la labor misionera no se detuvo porque Pablo tuvo que hacer tiendas. No se detuvo porque tuvo que buscarse el pan con el oficio. Él no detuvo su obra misionera por ningún momento, porque la labor misionera no es para pocos.
sino para todos. Y Pablo eso lo entendía, de manera que en vez de detener su obra misionera, lo que el Señor estaba haciendo por manos, por boca de Pablo, él invitaba a los demás a ser parte de la obra del Señor. Él no detuvo su ministerio, todo lo contrario, se dedicó a este oficio para mantenerse firme en el ministerio. Y es que, hermanos, esta es una realidad que muchos y cada uno de nosotros debemos vivir. Dios te ha dado un trabajo, un lugar en el que desarrollarte de manera profesional, pero no te pienses que porque estás en el trabajo dejas parado el ministerio. Porque Dios te ha puesto en ese trabajo para que ahí seas luz a los que comparten el lugar contigo. Ahí en nuestros lugares de trabajo Dios desea que hagamos llegar el mensaje de Cristo Jesús. No importa el lugar en el que nos encontremos, es imperativo, es una orden del Señor que prediquemos su palabra. Recordamos ya aquel texto lejano que veíamos en Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Es una acción constante. Somos testigos de la verdad de Cristo Jesús. Lo veíamos también en Mateo 28. Por tanto, id. Y ese ir es sin parar. Y ese ir es constante. Id y haced discípulos. La labor misionera no puede ser detenida en ningún momento. Dios te ha puesto como misionero en tu lugar de trabajo, en tu lugar de estudio, ahí donde te desarrollas. De manera que, versículo 5, cuando Silas y Timoteo vinieron, Pablo estaba entregado de entero a la predicación de la palabra. El hacer tiendas no lo distrajo de lo realmente importante, del llamado que había recibido de Cristo Jesús. Como iglesia, no nos distraigamos, hermanos, del llamado que Dios nos ha dado de predicar su palabra. Aunque mira lo que ocurre a continuación, versículo 6. Pero como ellos no dejaban de llevarle la contraria y de insultarlo, Pablo sacudió su vestido como acción de repulsa y les dijo: sea vuestra sangre sobre vuestra propia cabeza. Mi conciencia está limpia de culpa. A partir de ahora me dedicaré a los gentiles. Pablo se dedicaba todos los sábados, como había hecho ya en otras ciudades, a ir y predicar el evangelio de Cristo Jesús a los judíos, a aquellos que estaban esperando precisamente al Mesías, que es Cristo. Pero estos se negaban a recibir la palabra. Mira, la palabra va a recibir oposición, pero no por eso hemos de detenernos en la labor que el Señor nos ha dado. Pablo no lo hizo, Pedro no lo hizo en su momento, ninguno de los que el Señor envió lo hizo, porque si lo hubiesen hecho, nosotros no estaríamos aquí. Pero peor aún, estarían en total desobediencia al Señor. Él nos ha llamado a predicar la palabra sin importar la oposición que haya, y la habrá. La predicación no puede ser detenida. Pero también hay una realidad que debemos entender, y es que nosotros predicamos el evangelio de salvación. Solo en Cristo Jesús hay salvación. Y todo aquel que rechace a Cristo Jesús tiene condenación eterna. No hay otra alternativa. O eres de Cristo o estás contra Cristo. O tienes vida eterna en Cristo Jesús o estás muerto en delitos y pecados. O tienes vida eterna y pasarás la eternidad en el cielo nuevo y tierra nueva, o pasarás la eternidad en el infierno. No hay término medio. De manera que aquí hubo oposición. Los mismos judíos se oponían al mensaje del evangelio que predicaba Pablo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Pues que Pablo limpia sus vestidos a manera de repulsa y
condena la acción de estos judíos. Sea vuestra sangre sobre vuestra propia cabeza. Mi conciencia está libre de culpa. A partir de ahora me dedicaré a los gentiles. Pablo fue en primer lugar a los que estaban esperando al Mesías, a Cristo Jesús, pero al rechazarlo estos, no cesó su labor de predicar la palabra, sino que entonces fue también a los gentiles, a todos aquellos que no son judíos. Predicamos para salvación, pues todo aquel que confía en Cristo Jesús como su Señor y Salvador se salvará. Pero predicamos también para juicio, pues todo aquel que oyendo la palabra la rechaza es condenado a perdición. Pero de ninguna manera debemos detenernos en la predicación de la palabra, pues este es el llamado de Dios para nuestra vida. ¿Qué ocurre en Corinto? Porque hay oposición. Pablo no va a parar de predicar la palabra, pero hay gran oposición. Pues versículos 7 y 8. Salió de ahí y se fue a la casa de un hombre llamado Ticio Justo, temeroso de Dios, que vivía junto a la sinagoga. Crispo, alto dirigente de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y también creyeron y se bautizaron muchos corintios que escuchaban el mensaje. Hay oposición. Y lo cierto es que en nuestra realidad actual, hoy en el siglo XXI, en Orihuela, en España y en el resto del mundo, es que sigue habiendo oposición al Evangelio. Porque nunca el mundo va a aceptar la verdad, pues es presa del pecado, del padre de la mentira, y se opone al Evangelio. Creo que todos hemos visto ya las diferentes imágenes, por ejemplo, de las Olimpiadas en burla al cristianismo. Algo que sinceramente no es nuevo, que sinceramente no es una nueva tendencia. El Evangelio es atacado, el cristianismo es atacado. Esta es una realidad, así como lo era 2000 años atrás, una realidad actual hoy. Porque el enemigo trabaja sin parar. La iglesia debe pues también trabajar sin descanso, fortaleciéndose en el Señor. Pero hermanos, qué precioso es saber que siempre ha habido oposición al Evangelio, pero los frutos no dependen de cuánta oposición haya o no. Los frutos no dependen de nuestra oratoria, no dependen de nuestra alta capacidad intelectual, no. Los frutos vienen del Señor. Y en medio de la oposición Él es poderoso para salvar. Y en medio de la oposición Él es poderoso para animar. De manera que la palabra de Dios no puede ser detenida. Y se ha intentado. Pero 2000 años después no ha sido detenida. Porque es de Dios. Y es Dios quien la protege, quien la cuida y quien hace que corra y avanza por todo el mundo. De manera que Pablo salió de la sinagoga, pero no dejó de predicar en Corinto. Como resultado, Ticio Justo recibe a Pablo en su casa. Crispo, un alto dirigente de la sinagoga, cree con toda su casa. Y muchos otros gentiles, corintios, que eran griegos, también creyeron. Es que Dios es un experto en transformar situaciones adversas en situaciones que le glorifican. Tu labor y mi labor es no parar de predicar. Porque con oposición o sin ella, el fruto vendrá. Porque el Evangelio no es estéril. Porque Dios es poderoso para transformar la vida del mayor impío que haya entre nosotros. Pero mira, sinceramente, muchas veces nos venimos abajo. Y conocemos esta realidad. Sabemos que esto es verdad, que el Señor actúa en medio de la oposición, que el Señor da fruto en medio de la oposición. Sabemos esta realidad, pero aún así, a veces nos desanimamos. Porque somos humanos y nuestras fuerzas flaquean.
Versículo 9. Una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión: no temas, habla y no calles. Yo estoy contigo y nadie pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo un pueblo numeroso en esta ciudad. Y Pablo permaneció ahí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. A veces nuestras fuerzas flaquean y somos débiles. Y si no vemos los resultados que esperábamos, somos muy prontos a querer cesar la actividad de la predicación de la palabra. Por eso el Señor anima a Pablo. Por eso el Señor nos anima a nosotros. Y nos ha estado animando a lo largo de todo el estudio del libro de los Hechos. ¡Cuán grandes maravillas no hizo el Señor en manos de pescadores! En manos de un Pablo que sí, teológicamente era un gigante, pero sinceramente era un hereje que perseguía a la iglesia antes de encontrarse con el Señor. El Señor puede trabajar con poco, porque nunca ha dependido de nosotros. El Señor puede trabajar en medio de la oposición, porque la fuerza nuestra nunca fue la que dictó que llegase o no el mensaje. El Señor puede trabajar y va a trabajar cuando la iglesia obedece. Es necesario que no dejemos de hablar. No temas, le dice el Señor a Pablo, que seguramente temía por su vida. Habla, no calles. No es una sugerencia, es una orden. Pablo, no pares de hablar, no pares de predicar la palabra, porque yo estoy contigo. Y ya con eso, la verdad es que Pablo podría estar tranquilo. Podría estar absolutamente tranquilo obrando, sabiendo que Dios, el Señor del ministerio, el Señor de la misión, estaba con él. Pero no solo le dice: yo estoy contigo, también le asegura: nadie pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo un pueblo numeroso en esta ciudad. Hermanos, nosotros la verdad es que tenemos vista limitada y vemos pues hasta donde logramos ver. Pero el Señor conoce todo, conoce cada corazón, conoce cada persona, conoce el presente, conoce lo que vendrá. Y en esa ciudad de Corinto, Dios tenía un pueblo. Y si Dios nos tiene hoy aquí, es porque en Orihuela Dios tiene pueblo. Es porque en Beniel, la hora que estamos empezando, Dios tiene pueblo. Es porque en España Dios aún tiene pueblo. Porque en el mundo Dios aún tiene pueblo. Pero la iglesia debe estar ocupada en la orden que Dios le dio. ¿Qué habría pasado si Pablo hubiese dejado de predicar? Pues que Crispo y su casa no se habrían convertido. No al menos por el mensaje llevado en boca de Pablo. Que muchos de los corintios no habrían creído probablemente, a no ser que el Señor hubiese levantado a otro. ¿Qué pasa si en Orihuela dejamos de predicar? ¿Qué pasa si en Beniel dejamos de predicar? ¿Qué pasa si allá en nuestros lugares de trabajo dejamos de predicar? Bueno, en primer lugar, estamos en desobediencia ante el Señor. En segundo lugar, estamos en contra de la obra del Señor. Porque estás a favor o estás en contra. El término medio no existe. O estás aportando o estás desparramando para la obra del Señor. Ojo, la desobediencia es grave ante los ojos del Señor. Por eso es importante que le pidamos fortaleza. Porque tus fuerzas van a flaquear. Pero no es por tus fuerzas, sino por las del Señor. Y Él se glorifica en las situaciones de oposición, porque Él es un experto en transformar situaciones adversas en situaciones que le glorifican. No temas, habla y no calles. El Señor está contigo y nadie podrá poner sobre ti su mano
y hacerte mal, porque Dios tiene un pueblo numeroso en esta ciudad. Y Pablo permaneció ahí por 1 año y medio, enseñando la palabra de Dios a la iglesia naciente de Corinto. Y ahí hubo iglesia que creció por la palabra, porque el Señor es un experto en transformar las situaciones adversas en su gloria, en situaciones que le glorifican. Y continuó la labor, versículo 12. Pero los judíos, siendo Galión el procónsul de Acaya, se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal diciendo: este persuade a las personas a honrar a Dios de forma contraria a nuestra ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, yo os prestaría atención que el asunto requiere, pero si se trata de cuestiones relativas a palabras y aspectos concretos de vuestra ley, solucionadlo vosotros mismos. Yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos se apoderaron de Sóstenes, alto dirigente de la sinagoga, y lo golpearon delante del tribunal. Pero Galión no hizo nada, porque no le importaba lo más mínimo. La oposición crece. Y ahora llevan a Pablo ante el tribunal, pero el Señor no permite que el caso continúe. Y a este que tenía que dictar sentencia dice: no me interesa vuestro caso. Si son palabras, si son contextos, conceptos, etcétera, no me interesa. Arreglaos vosotros mismos. Porque ante el crecimiento de la iglesia en Corintio, la oposición de la palabra también creció. De manera que se organizaron los judíos para levantarse en contra de Pablo y llevar su caso al tribunal. Pero a Galión no le importaba en lo absoluto el reclamo de los judíos. Por eso los desechó. Pero ahí el Señor también estaba cuidando a Pablo, que a pesar de la creciente oposición, nada pudieron hacer para detener el crecimiento de la palabra de Dios. Porque, hermanos, Dios es un experto en transformar situaciones adversas en situaciones que le glorifican. Y donde hubo gran oposición, hubo también una iglesia que se levantó. Y donde hubo personas que se levantaron en contra de aquel que predicaba el mensaje del Evangelio, hubo personas que se levantaron para seguir fielmente a Cristo Jesús y para servir a su iglesia. Y hoy hay oposición. Pero el Dios de Pablo, el Dios que se manifestó en Corinto, sigue siendo el mismo. Y Él nos fortalece. Y Él es el que nos da esa fuerza que no tenemos, pero necesitamos. Debemos pues ir ante Él y depender absolutamente de Él. La iglesia, como lo vemos en Hechos, la iglesia siempre estuvo y está necesitada del poder de Dios, porque la iglesia en sí, si no es por la cabeza que es Dios, no puede hacer nada. El poder proviene de Dios. Tú y yo somos llamados a ministrar al mundo caído y perdido, que se va al infierno si no acepta a Cristo Jesús, pero debemos estar dispuestos a predicar constantemente, a dedicarnos de lleno en el ministerio de la predicación de la palabra. Dios quiere que su pueblo haga esto, no unos pocos. Todos y cada uno de los que aquí hoy nos encontramos somos llamados a predicar el mensaje del Evangelio. Y Pablo, versículo 18, permaneció ahí muchos días. Luego se despidió de los hermanos y se embarcó para Siria junto a Priscila y Aquila. Y Escéncreas se rapó la cabeza debido a un voto que había hecho. Y al llegar a Éfeso, Pablo se separó de ellos y, entrando en la sinagoga, debatía con los judíos. Y estos le rogaban que se quedara con ellos más tiempo, pero él no aceptó, aunque les dijo al despedirse: es necesario en todo caso que yo celebre en Jerusalén la fiesta que viene, pero si Dios quiere, volveré a visitaros. Y zarpó de Éfeso, descendió a Cesarea para saludar a la iglesia y luego bajó a Antioquía.
Y después de estar ahí algún tiempo, salió y recorrió por orden de región de Galicia, de Frigia, animando a todos los discípulos. Hermanos, Pablo vuelve, termina su viaje, pero ya tiene en mente un tercer viaje, porque la predicación de la palabra no puede parar. Y apenas está concluyendo un viaje y ya están pensando en el siguiente viaje, en cómo volver a predicar el mensaje del Evangelio en los pueblos que aún no han escuchado el Evangelio. Y yo te pregunto, ¿conoces personas que aún no han oído el Evangelio? Porque nuestra labor es predicarles. Nuestra labor es dar a conocer a Cristo Jesús. Porque campo misionero tenemos a nuestro alrededor. Y Pablo tuvo que recorrer ciudades y kilómetros. Pero nosotros aquí tenemos un campo misionero amplio que el Señor nos ha dado por cubrir. Como iglesia, ¿estamos cumpliendo la labor que Dios nos ha dado? ¿O estamos en desobediencia? Porque recuerda que si estamos en desobediencia, estamos entorpeciendo la labor que el Señor tiene para con Orihuela, para con su iglesia aquí y en todo el mundo. Recordemos que alguien un día nos habló del Evangelio. Aceptamos, creímos en Cristo Jesús y desde entonces nuestra vida nunca ha sido igual. Y Dios te quiere usar para que alguien un día escuche el Evangelio de Cristo Jesús y conozca a aquel que es poderoso para salvar. Recuerda que Dios te ha capacitado porque te ha dado su Santo Espíritu para predicar el Evangelio. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Somos testigos del Señor? ¿O estamos incumpliendo la orden que Él nos ha dado? Mucho que reflexionar, pero que no se quede en reflexión. Debemos de llevar todo esto a la práctica. Que el Señor nos use, que el Señor nos fortalezca. Y si estás decaído, recuerda, no temas, habla y no calles, porque Dios está contigo y Él tiene un gran pueblo aquí. Gracias, Padre, por el privilegio de poder formar parte de tu iglesia. Y Señor, no solo nos has dado un lugar entre tu pueblo, sino que también nos has dado un propósito: predicar el Evangelio a toda criatura. Y hay oposición, Señor. Sabemos que hay oposición. Pero tú eres un experto en transformar situaciones adversas en situaciones que te glorifican. Así que, Señor, cuando se levante la prueba, cuando se levante la oposición, cuando nuestras fuerzas flaqueen, glorifícate, Señor, una vez más en nuestra limitación. Porque cuando nuestra limitación reluce también tu suficiencia, tu poder. Porque, Señor, tú eres el primer interesado en que aquí se predique tu palabra, en que muchos vengan y se conviertan al Evangelio, en que muchos crean para salvación. Por eso, Señor, como iglesia queremos predicar. Queremos ocuparnos en la labor por la cual fuimos formados y creados. Ayúdanos, Señor. Padre, habla a nuestros corazones. Y si hemos dejado que se vaya formando piedra en nuestro corazón, Padre, ve rompiéndola, Señor. De manera que seamos sensibles a tu voz. Padre, si alguno de nosotros hoy no te conoce, toca su corazón para que entienda que como pecadores necesitamos un Salvador y solo puede ser Cristo Jesús. Padre, si alguno de nosotros ha estado viviendo en desobediencia, ayúdanos, Señor, a entender que debemos ponernos, Señor, a cuentas contigo. Y Padre, allá donde estemos, en nuestro trabajo, en nuestros lugares de desarrollo, estudio, etc., ayúdanos, Señor, a seguir predicando
incansablemente el mensaje del Evangelio. Padre, danos fortaleza, danos, Señor, valentía y estrategia para que tu palabra llegue a toda Orihuela. En el santo nombre de Cristo Jesús pedimos todo esto. Y en primer lugar pedimos, Señor, transformación en nuestros corazones y en nuestras vidas. En tu santo nombre. Amén.